Alguien se vuelve sobre mí, quejosa soledad. Algún respiro alguien me da con despreocupación. Volcado sobre mis papeles, no he reparado bien en alguien. Bueno, bien, y aquí estamos en un nuevo bloque de 678. Veníamos hablando sobre la primera parte de la carta de la presidenta, donde la cita a Sandra Rosso en una nota que hablabas, además de el contexto internacional, lo que esto significaba y cómo esto jugaba. Con la presidenta. Pero les recomiendo que se lean la nota. De la noticia de la muerte de Nisman. En esa nota yo analizaba lo que estaba sucediendo en caliente y en términos de análisis político de los intentos diversos de golpes blandos en la región. Pero yo lo escuché en una de las entrevistas a Nisman decir que la causa AMIA había tenido gran impulso bajo el gobierno de Néstor y no había sido así bajo el gobierno de Cristina. Y la verdad me dio mucha rabia en ese momento, porque en el libro que yo escribí, y esto no lo hablé con la presidenta, no fue un tema que tocamos con la presidenta, pero formó parte de la investigación del libro, y tenía que ver también con el tema de los custodios, con el diferente tipo de complicidades que puede haber en una situación en la que está involucrado personal de seguridad o de inteligencia. En el 99, cuando la presidenta integraba la comisión bicameral de seguimiento de los atentados de la Embajada y de la AMIA, hubo un momento, no era solo que integraba la comisión, era el tábano de la comisión. Ya hacía 2 años que la habían expulsado del bloque oficialista, del bloque que manejaba la CINO, y en una noche fueron a declarar a la comisión los 2 policías que habían estado de custodios en el juzgado de Galeano la noche que se robaron los cassettes. Y en el interrogatorio, ya vemos las cartas que escribe, me imagino lo que debe haber sido ese interrogatorio de la diputada Cristina Fernández a los 2 policías, y fue ese interrogatorio tan insistente que uno de los policías se termina quebrando y llora delante de la bicameral. Entonces Cristina le dice a Soria, que era el que presidía la comisión bicameral, llamemos a Pacero ya, que era el jefe de la Policía Federal. Y Soria le dice, bueno, como mañana. Y le dice, no, ahora. Y lo mandan a buscar al jefe de la Policía Federal de madrugada, lo hacen declarar ante la comisión, y fue el día que Pacero admitió que hubo un relajamiento en la seguridad del juzgado de Galeano, que se liberó el juzgado de Galeano para que se afanaran los cassettes. Claro. Quiero decir, esto da una pauta del compromiso que ha tenido la presidenta desde que era diputada con la causa AMIA, y también da una pauta de los trucos a los que se está expuesto en estas situaciones cuando el personal de seguridad no responde como se supone que debe responder. Vamos al próximo informe, que trata sobre el crecimiento en el aprovechamiento político de la muerte del fiscal Nisman. Vamos a verlo. Ante la fallida denuncia de Nisman, impacta el aprovechamiento político de su muerte. Día a día vamos renovando material impactante que refleja el aprovechamiento político de un sector de la muerte de Nisman. Las temerarias afirmaciones carecen de fundamento alguno. Lamentablemente, no es la primera vez que frente a la muerte de una persona se hace mucho carancismo político, se hace mucho abuso de hipótesis que ni siquiera se pueden probar. La crueldad kirchnerista ya la conocemos, digamos, ¿no? Ha sido un proyecto político muy cruel con sus adversarios. El kirchnerismo en ese sentido, comparado con el chavismo, con Putin, qué sé yo, hasta aquí había sido relativamente poco cruel, digamos, ¿no? O sea, hablaba mucho, incluso podía amenazarte en la calle, pero, digamos, no iba a la violencia física tan seguido como los chavistas, digamos. No iba a la violencia física tan seguido. Pero ahora parece que ya no hay límite, ¿no? ¿Hay una mafia que lo mató a Nisman? Y sí, pero cada vez que hablan de mafia solo miro para ellos, miro para arriba. Cada vez que hablan de mafia solo miro para ellos, miro para arriba. La gente común necesita saber la verdad. La opinión pública está muy descreída porque no cree más en el gobierno. En la calle dicen lo mataron. Se hace mucho carancismo político, se hace mucho abuso de hipótesis que ni siquiera se pueden probar. Yo siempre me preguntaba en la cámara algo, ¿no? Y sobre todo mirando a la cámpora, porque yo nunca hablé de la cámpora, si ustedes se dan cuenta, jamás. Hoy están los
porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la Cámpora. Esta es la entrada oficial, no solo de la Cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Yo nunca hablé de la Cámpora, si ustedes se dan cuenta, jamás. La Cámpora, chicos, de la Cámpora manejan el RENAR. Estos están matando a la gente. A un grupo de jóvenes profundamente equivocados, armados con cargos, con dineros. Es casi un caso generalizado de corrupción de menores lo que ha hecho la presidenta. Yo nunca hablé de la Cámpora, si ustedes se dan cuenta, jamás. La Cámpora hoy está tomando todos los aeropuertos de la Argentina. Porque yo siempre dije, estos chicos hay que tenerle alguna paciencia, a ver si se reeducan democrática y republicanamente. Pero siempre me preguntaba algo, mienten, roban, pero no matan. Y esto me daba una cierta tranquilidad. Y a partir de diciembre eso cambió, de noviembre, dije, no, matan. Matan. Claro. Y a partir de diciembre eso cambió, de noviembre, dije, no, matan. Matan. Claro. ¿Son capaces de matar? Bueno, la respuesta es sí, son capaces de matar. Sí, son capaces de matar. Se hace mucho abuso de hipótesis que ni siquiera se pueden probar. Está Julio Cobos en línea. ¿Qué impresión le dio esta segunda comunicación de Cristina? La verdad, me parece que está abriendo el paraguas la presidenta. La verdad, me parece que está abriendo el paraguas la presidenta. La presidenta tiene que hablar, no por Facebook, como una adolescente y con una carta autorreferencial. Si no tiene nada que ocultar, si no es encubridora, los que no son encubridores dan la cara. Los que no son encubridores dan la cara. Frente a la muerte de una persona se hace mucho caranchismo político. Bueno, el caso de Elisa Carrió se lo voy a pasar a Juan Alonso. ¿Me lo va a pasar a mí? Sí. No soy psiquiatra, ¿eh? Haga lo que pueda. Tampoco policía. Haga lo que pueda. Me llamó la atención, ¿no? Carrió habla de jóvenes armados o que son capaces de matar. Yo lo que veo en algunos canales de noticias, sobre todo los canales de la oposición con los periodistas opositores, veo jóvenes y no tan jóvenes que si bien no están armados, cometen serios delitos con el micrófono. Por ejemplo, Nelson Castro, por ejemplo, Masachesi, que hablan con absoluta irresponsabilidad, sin ningún tipo de prueba. Y lo veo a Cobos y me acuerdo de aquella frase, tú también, bruto. me acuerdo cuando se murió Néstor. Me acuerdo de la 125, es decir, todo lo que estamos viendo acá son una serie de personajes que están tratando de medrar con un caso que a ellos también los excede. Porque ellos se quieren beneficiar con este caso, pero evidentemente este caso los excede. Porque, como bien decía Moca en el bloque anterior, que hay una serie de grupos opositores que han implementado una evidente campaña de hostigamiento al gobierno, que no solamente se remite a los sucesos de Francia, sino que viene antes, vienen desde los fondos buitre, viene con la procuradora, porque tienen una procuradora que no responde a los intereses corporativos de la patria judicial, que quieren llevar puesta. Y tenemos a personajes como Asís, que son personajes que ni siquiera estarían de moda hoy en día para hablar de política en el actual Café La Paz. Pero lo tenemos ahí pronosticando y augurando que un gobierno votado democráticamente no debería cumplir su mandato. Es una coyuntura un tanto, digamos, esquizofrénica, donde veo específicamente, hablando de Carrió, si bien no soy psicólogo ni psiquiatra, un psicólogo no puede medicar, un psiquiatra sí. Yo creo que es un personaje que ameritaría una buena consulta médica para tratar de atenuar el tono exasperante de sus declaraciones. Cintia, decime. Sí, sobre la investigación judicial hay que decir que está a resguardo, porque además de todos los recursos y las pericias que está haciendo la fiscal Fein, la procuradora Gil Carbó le ofreció a Fein
toda la disposición del Ministerio Público Fiscal para que avancen todas las medidas investigativas que considere necesarias. De hecho, le ofreció aumentar su custodia, un equipo de fiscales, un equipo de trabajo para que ella se aboque a esta investigación. Los periodistas muchas veces tenemos la tentación de convertirnos en fiscales, ¿no? Y el trabajo de investigación por ahí nos lleva a establecer hipótesis y demás. Sobre el punto concreto de los datos del suicidio, tienen que ver con la primera hipótesis, porque es el decano del cuerpo forense de la Corte Suprema el que estableció que en esas pericias no había habido terceras personas. Ahora, claramente y a continuación se habló de cuál es el trasfondo de la muerte de Nisman, ¿no? Y me parece que la carta de la presidenta hace hincapié en eso. Esta carta de la presidenta también fue muy criticada, diciendo con qué fundamentos la presidenta hablaba de asesinato. Y bueno, justamente yo le quería preguntar, ministro, digamos, ¿de qué está hablando la presidenta y las palabras que ustedes expresaban recién cuando hablan de asesinato, del trasfondo de los servicios de inteligencia, de los puntos que la presidenta menciona en su carta? ¿Va a haber alguna nueva comunicación? ¿Qué se puede aportar? La presidenta dijo claramente que no cree en el suicidio, que no cree en la hipótesis del suicidio. Y lo dijo explícitamente, y la presidenta es la jefa del gobierno y por lo tanto es la que expresa la posición del gobierno. En su primera carta, en su primera misiva, la presidenta habló de suicidio puesto con signo de interrogación. Y la presidenta dice esto y dice con claridad que lo que nosotros como gobierno queremos es que se investigue, que se sepan la totalidad de las circunstancias que rodearon la muerte del fiscal Nisman. Y eso es una acción que tiene que llevar adelante la justicia. Y la justicia tiene que implementar y llevar adelante todas las acciones para saber realmente sobre eso. La presidenta, sabiendo de esto, dice, pruebas no tengo, certeza sí. Bueno, entonces me parece que es la opinión de... Y yo noté hoy, por ejemplo, que los periodistas de los medios opositores es como que estaban enojados con la carta de la presidenta, en donde la presidenta expresaba claramente esto de que no cree que haya sido un suicidio, digamos, ¿no? Es como que estaban más cómodos tratando de tirar el manto de duda. De hecho, no me acuerdo si Clarín o Nación, en uno de los primeros días posteriores, dice, el gobierno apura la hipótesis, del suicidio, digamos. Entonces, en realidad, nos ponían en la idea de encubrir y no que se investigue. Bueno, no es así. Nosotros queremos que se investigue. Nosotros queremos, y lo ha dicho la presidenta de la Nación, no creemos en la hipótesis de suicidio y queremos que se investigue, que se sepa cuáles son las circunstancias que rodearon la muerte del fiscal Nisman. Y me parece que eso es de absoluta tranquilidad y absoluta transparencia para el conjunto de los argentinos. Yo lo quiero decir esto también, es grave lo que pasó con Nisman. Digamos, ¿no? Es grave desde el punto, además de él, de su familia, de sus hijas, es grave para la salud de las instituciones, para la salud de la República. Y nosotros no queremos que se convierta en otra Lourdes Di Natale o en otro Brigadier Echegoyen, en donde se habían generado una cantidad de sospechas y después la justicia dijo, hasta acá llegamos, y nunca se avanzó en ninguna circunstancia. Nosotros somos otro estilo de gobierno, somos otro espacio político, creemos en la verdad, creemos en la transparencia, y esto es lo que ha dicho hoy la presidenta. En relación a lo que acaba de decir el ministro, bueno, Lourdes Di Natale se cayó al vacío y el brigadier Echegoyen se disparó con un arma y él con la mano cambiada. Este es un caso distinto. Pero yo quería ir en relación a una frase suya del comienzo, que usted aseguró que el gobierno no cree que la muerte de Nisman fue un suicidio, en relación a lo que dijo exactamente la presidenta. ¿Cree usted, ministro, que hay un sector del aparato de inteligencia en la Argentina, un sector residual que viene resistiendo incluso desde antes de 1983, que pudo estar vinculado con la muerte de Nisman? Eso lo tiene que determinar la justicia. La justicia es la que tiene que determinar
y llevar adelante todas las investigaciones para saber cuáles han sido las cuestiones directas y las cuestiones conexas sobre la muerte de Nisman. Y ver realmente quién ha sido el autor, si fue asesinato, quién fue el autor material y quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Nisman. Entonces, esto lo tiene que llevar adelante la justicia. Y el gobierno lo que garantiza y lo que dice con la opinión de la Presidenta es exactamente esto. Que la justicia Pero ¿cuál investigue. es su íntima convicción más allá de que lo tenga que resolver la justicia? Bueno, pero mi convicción es la expresión del ministro de Defensa del gobierno de la República Argentina. Entonces, mi convicción me la guardo para mí, digamos, ¿no? Porque yo no puedo generar una presunción sobre un determinado escenario. Digo lo que institucionalmente corresponde decir en este tipo de circunstancias. La Presidenta lo dice claramente, dice, no era la denuncia del fiscal Nisman, quizás él no lo sabía, era la denuncia y su propia muerte, lo que se iba a utilizar para tratar de perjudicar en términos políticos al gobierno. Bueno, nosotros queremos que todo eso, todo ese tramado se sepa. No, yo digo porque la Presidenta dijo que lo necesitaban muerto. Yo me pregunto, ¿quién lo necesitaba muerto? Bueno, la justicia lo tendrá que determinar. Yo igual te puedo decir lo que pienso. Una vez más, el tema no es sobre las palabras de la Presidenta, digo yo, no es un problema de preguntarle a la Presidenta qué pruebas o qué indicios o qué cuestiones periciales alimentan esa opinión o esa duda o esa certeza que ella misma dice. A mí me parece que, tomando lo que decía el ministro, lo que hay es una jugada, una actitud presidencial en relación a esta falsa hipótesis, esta falsa dualidad que se creó. Yo siguiendo algunas partes de los programas de Víctor Hugo Morales, apareció una especie de contrapunto según el cual los partidarios del gobierno decían que había sido un suicidio y los enemigos del gobierno que había sido un asesinato. Por encima de suicidio y asesinato, el problema no es ahora, por supuesto que la justicia tiene que precisar eso y para eso está la justicia. Yo digo, desde el punto de vista del análisis político, no es si fue un suicidio o fue un asesinato. ¿De qué trama forma parte la muerte de Nisman? Y una cosa es la muerte de Nisman antes de que se conozca la denuncia y otra cosa es la muerte de Nisman después que se conoce la denuncia. Porque hoy, después que nadie abre la boca, nadie dice nada. No solo, estoy de acuerdo con lo que decía Rossi en el sentido de que no hay penalistas de prestigio, no hay juristas de nota que sostengan la denuncia, que alimenten o que fundamenten la denuncia. No hay nadie serio. Si las personas son Jorge Asís o Marcos Novaro, que habla de la crueldad de Chávez, si esa es la trama argumental, a mí me parece muy bien que la Presidenta diga, yo también creo que no fue un suicidio, vamos a averiguar a quién le conviene la muerte de Nisman, qué relación hay entre la muerte de Nisman y la denuncia trucha que le hicieron presentar a Nisman, qué relación hay entre eso y los confusos acontecimientos que determinaron el regreso de Nisman de sus vacaciones. A mí me parece excelente que se quite la cuestión de que hay que refugiarse, de que no los partidarios del gobierno, los partidarios de la democracia nos tenemos que refugiar en la tesis del suicidio. A mí, yo la verdad es que no sé, si yo tengo que decir, a mí me parece que todos los datos que hay a la vista dan la impresión de un suicidio. Ahora, no es en el caso que sea un suicidio, no es cualquier suicidio, sucede después de un acontecimiento de una gravedad institucional insospechada, protagonizada por el que muere en ese acontecimiento. Entonces, si es un suicidio o no es un suicidio, es secundario respecto de qué trama llevó a la muerte a Nisman. Los muchachos de TN dicen, está muerto por investigar, está muerto por la denuncia. Y yo estoy de acuerdo, está muerto por la denuncia. Ahora veamos qué denuncia, qué sustentabilidad tiene esa denuncia, que acusa a agentes de la CIDE que no eran agentes de la CI, que dice que las alertas rojas se iban a levantar y no se levantaron, que habla de ventajas comerciales de la Argentina que no existieron. Y entonces la relación entre la muerte y esa denuncia no acusa, no es como dice
bárbaro, que hay que mirar para arriba. Sí. Hay que mirar para arriba, pero no, arriba no es la Casa Rosada. Hay otras manos que están acá. Y es evidente. Quiero agregar una cosa más y una mirada más. Cuando la presidenta habla en nombre de los 40 millones de argentinos. Y le está hablando a los 40 millones de argentinos. Entonces, esa mirada tiene que estar presente en cualquier análisis. Porque nosotros hacemos y analizamos una cantidad de cuestiones y unas valoraciones y circunstancias y demás. El conjunto de los argentinos no hace los mismos análisis ni las mismas precisiones de los debates que tenemos nosotros. El conjunto de los argentinos está consternado por un hecho. No les gustó a los argentinos la muerte de Nisman. Los retrotrae a situaciones que no quieren vivir más. Y la presidenta les dice, yo estoy con ustedes, no quiero vivir más de esto. Esto es lo que dice la presidenta. Que se investigue. Y que se investigue. Claro. Yo estoy con ustedes. El informe que decía ahí Novaro, que decía sobre el tema de la violencia, nosotros fuimos víctimas de la violencia. Cuando fue el debate de la 125, a los que nos agredieron fue a nosotros. Y cortaron las calles y las rutas en toda la Argentina y nunca hubo ningún incidente, siendo nosotros los que teníamos la responsabilidad de dar seguridad. Y agredieron a los militantes nuestros y a los dirigentes nuestros. Yo fui víctima de la violencia. Entonces, ¿qué tienen que decir? Néstor Kirchner decía, me acuerdo que nos decía, dice, hay que poner la otra mejilla. Entonces, esto es lo que se debate hoy en Argentina, porque además intentan instalar, yo escuchaba hoy algunas declaraciones, de una violencia presetentista. Digamos, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros hemos construido esta sociedad de paz. Estábamos todos los argentinos contentos y felices de haber llegado a un diciembre en paz social. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Entonces, ese es el compromiso de nuestro gobierno. No es el compromiso, no hay ningún hilo, ningún intento de que el gobierno esté en ninguna otra situación que no sea parado alrededor de esto. Los argentinos quieren saber la verdad. Los argentinos repudian la situación del fallecimiento de Nisman, y nosotros también. Claro. Y la presidenta, en representación de los 40 millones de argentinos, es lo que más repudia. Y los que más interesados estamos en saber lo que pasó con Nisman somos nosotros. No hay otros más interesados que nosotros mismos. No, yo quería agregar que en la carta de la presidenta, que no tiene certeza, que tiene certezas, no tiene pruebas, pero tiene certezas, lo que hay son un montón de preguntas que parten del más básico sentido común en base a los datos que tenemos hasta ahora, de lo que los grandes medios y este tipo de comunicadores, que son operadores políticos que acabamos de ver en los informes, lo que hacen es sustraer a la ciudadanía del sentido común, de poder pensar lógicamente. Las preguntas de la presidenta en esa carta son de pura lógica. Me recordaba días atrás el debate sobre la libertad de expresión, y ahí le escuchaba a una mujer que es diputada y diciendo que quién mata y quién no mata, la cámpora no mata. Realmente uno se queda azorado de que estos canales, estos medios de comunicación la sigan llamando, sabiendo que lo que va a hacer Elisa Carrió es inyectar odio, miedo, mentiras. Para eso la llaman. Para eso la llaman. Pero son cómplices de una situación que realmente es muy seria. Es muy seria porque nosotros estamos en una posición parecida, estamos en un programa de tele. Todas las noches yo podría venir acá y decir, la señora Carrió, ¿sabe qué pasa? Engorda porque se come chicos, todos los días. Por eso está gordita. Y eso es lo que hacen ellos. Esto que si yo lo digo parece ridículo, es lo que hacen, lo hacen con mucha más peligrosidad, porque lo hablan, porque se lo extienden a una agrupación política, lo extienden a la mitad de la población. La presidenta tuvo el 50% de los votos. Y esta gente dice que la mitad del país es delincuente. Por eso Rossi cita esta cuestión del presetentismo. O sea, están en un nivel manejan armas muy muy peligrosas. Es la violencia sí manejan armas muy de la peligrosas. Plaza de Mayo. Son violentos, sí. Son violentos. Y vos hablaste de trama 2 o 3 veces, se habló acá. El desconcierto que se produjo con esto, se pueden usar otros calificativos, la confusión, está dada
¿de dónde proviene la conspiración? De los servicios de inteligencia. Y quiero decir esto, hay servicios de inteligencia en todos los países del mundo. Bueno, en la mayoría, puede haber alguno que no haya. En las democracias, en las liberales, en las conservadoras, en los comunismos, en los fascismos, en las dictaduras, en todos lados hay servicios de inteligencia. Preguntémonos, en el periodismo hay servicios de inteligencia. Quien ha compartido redacciones sabe perfectamente que en las redacciones los periodistas, llamémosle normales, que algunos hay todavía, señalaban a aquellos que dependían de la información que le daban los servicios de inteligencia. ¿No vas a poner al Poder Judicial? Obviamente, uno se pregunta entonces, ¿la sociedad cree en los servicios de inteligencia? Preguntémonos las películas que hay. Salvo que Clint Eastwood sea el personaje de inteligencia, o Michael Douglas, que son los héroes, el servicio de inteligencia es despreciado en todos lados, como alcahuetes, como buchones, como conspiradores. Uno se pregunta, ¿y por qué tiene que padecer una democracia un servicio de inteligencia que es capaz de penetrar en la intimidad del propio presidente, ¿Por qué? Entonces, esta es una pregunta que se hacen todos los ciudadanos. ¿Qué vulnerable queda un poder político frente a una de estas maniobras individuales, celulares, conspirativas de sectores? Bueno, en otros países no sé cómo será, pero acá tenemos un problema muy puntual, que es lo que dice Alonso. Tenemos servicios de inteligencia y así como tenemos parte del Poder Judicial que se arrastran desde la dictadura, no están democratizados. Bueno, esa es una gran deuda de la democracia, Barragán. Claro. Desde 1983 para acá hago una distinción con las dos gestiones, tanto de Néstor como de Cristina, pero no se ha democratizado ni el Poder Judicial ni las policías. Una cosa es dirigir la policía, darle una instrucción política, ni los servicios de inteligencia. Es una gran deuda de la democracia. Y esto lo digo con todo respeto. Bueno, vamos a deslindar deudas, digamos. Nosotros llevamos adelante un debate hace 2 años en el Congreso de la Nación de una serie de leyes que se llamaron genéricamente por la democratización de la justicia. La mayoría de esas leyes, la totalidad fue aprobada, la mayoría de esas leyes fueron declaradas inconstitucional por la propia justicia. Nosotros con la justicia tenemos el siguiente problema, porque desde el 83 hasta la fecha todos los estamentos de la sociedad fueron interpelados. Fueron interpelados los políticos, los dirigentes gremiales, los dirigentes empresarios, los periodistas, los artistas, los intelectuales. Cada vez que alguien quiere interpelar el funcionamiento de la justicia, te abren el paraguas de la independencia del Poder Judicial y te impugnan el solo planteo de ver de qué manera se mejora el servicio de justicia en Argentina. Y así estamos, digamos, ¿no? Porque cualquier encuesta, cuando se pondera la actuación del Poder Judicial, tiene los peores índices de aceptación del conjunto de la sociedad, ¿no? Yo seguiría hablando un par de horas más, pero tengo que hacer un corte. Ya volvemos con 678. La vi nacer, pujé dolor, salió de mí, de nuestro amor. Paré para parir, por fin. Es un milagro el porvenir. Y en el jardín la veo jugar entre araucarias con el jazmín. Y en el jardín renacerá pura ternura, primera flor. Mi corazón se aceleró al ver los pasos que ella dio. En la nostalgia soy feliz, milonga, siempre emperatriz. Y en el jardín se amacará, vestido al viento, verde mar. Y en el jardín renacerá pura ternura, primera flor.